Comentario de Apocalipsis por el Dr. Evi L. Carballosa. Capítulo 15. Preparación para la consumación de la ira de Dios. Capítulo 15, versículos 1 al 8. Bosquejo. 1. La visión de los 7 ángeles con las plagas postreras. Capítulo 15, versículo 1. 1.1. La señal grande y admirable. Capítulo 15, versículo 1a. 1.2 Las plagas de la consumación de la ira de Dios. Capítulo 15, versículo 1b. 2. La visión del mar de vidrio mezclado con fuego. Capítulo 15, versículo 2. 2.1 El cuadro de la presencia santa y justa de Dios. Capítulo 15, versículo 2a. 2.2 El cuadro de los mártires victoriosos. Capítulo 15, versículo 2b. 3. El cántico de Moisés y del Cordero, capítulo 15, versículos 3 y 4. 3.1. Cántico de alabanza en reconocimiento de la santidad y la soberanía de Dios, capítulo 15, versículo 3. 3.2. Cántico de reconocimiento del hecho de que solo Dios es digno de ser adorado, capítulo 15, versículo 4. 4. La visión de la preparación de la consumación de la ira postrera. Capítulo 15, versículos 5 al 8. 4.1. Visión del templo del tabernáculo del testimonio. Capítulo 15, versículo 5. 4.2. Visión de los ángeles con las 7 plagas postreras. Capítulo 15, versículo 6. 4.3. Visión de la entrega de las 7 copas a los ángeles. Capítulo 15, versículo 7. 4.4. Visión de la manifestación de la gloria de Dios en la ejecución de sus juicios. Capítulo 15, versículo 8. 5. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Los juicios revelados en el Apocalipsis están divididos en 3 series. La primera aparece en los 7 sellos con que está sellado el rollo que pasa de la diestra del Padre a las manos del Mesías, Apocalipsis 5 y 6. Otra serie consiste de los juicios de las 7 trompetas contenidas en el 7º sello, Apocalipsis 8, 9, 11 del 15 al 19. La tercera y última serie de juicios es la de las 7 copas. Esas están contenidas en la 7ª trompeta que anuncia la segunda venida en gloria de Jesucristo. De modo que los juicios relacionados con las copas son los que acompañan a la segunda venida del Señor. Los juicios de las copas son los que producen la consumación de la ira de Dios. Dichos juicios constituyen, además, el tercer ay anunciado en Apocalipsis 11:14. El cuadro presentado en el Apocalipsis tocante a los juicios divinos de los postreros días podría compararse con un dramático y poderoso crescendo con el que el Dios del cielo culmina su intervención en la historia de la humanidad. El punto culminante del crescendo es la venida personal y gloriosa de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 21. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El capítulo 15 del Apocalipsis proporciona una especie de preámbulo para los acontecimientos que tendrán lugar en el capítulo 16. Juan usa la misma fórmula respecto a los juicios de los sellos que son precedidos de los capítulos 4 y 5 y de los juicios de las trompetas a los que antecede un breve interludio. Ver Apocalipsis 8 del 1 al 6. El capítulo 15, por lo tanto, prepara el escenario para la consumación de la ira de Dios, que se detalla en el capítulo 16. Resumiendo lo que Apocalipsis 14, 9 al 20 anticipa de manera escueta, es ampliado y detallado en los capítulos 15 y 16. Repetidas veces,
Juan ha utilizado la expresión vi e idón para introducir nuevo material. Ver 13.1 y 11, 14.1, 6 y 14. En este caso, Juan introduce la visión que contiene los juicios más terribles que la humanidad haya experimentado jamás. En primer lugar, el apóstol ve en el cielo otra señal. La señal Seimeion mencionada sirve para conectar la presente visión con las que aparecen en 12.1 y 12.3. La señal que Juan ve se describe como grande y admirable, Mega Kai Taumaston, es decir, una manifestación sorprendente hasta el punto de dejar boquiabierto a quien la contemple. La visión que deja estupefacto a Juan consiste de 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. La sintaxis del texto griego es enfática, literalmente dice ángeles 7, teniendo plagas 7 las postreras. Obsérvese que aunque la visión tiene lugar en el cielo, ésta se relaciona concretamente con lo que ha de ocurrir en la tierra. Las plagas postreras son las que han de consumar, es decir, llevar a su conclusión final la ira de Dios. El verbo consumaba, etelestei, es el aoristo indicativo voz pasiva de teleo, que significa completar, llevar a la meta. Una mejor traducción de dicho vocablo sería fue consumada o fue completada. El aoristo contempla la totalidad de la acción y el modo indicativo sugiere la realidad del hecho. La consumación de la ira de Dios es algo tan cierto que se expresa como si ya hubiese tenido lugar. Las plagas postreras traen a la memoria la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Tal como Dios juzgó la idolatría y la corrupción de los egipcios y libertó a su pueblo de la opresión de Faraón, así también en los postreros días Dios derramará su ira sobre el anticristo y dará completa liberación a quienes se han acogido a los beneficios de su gracia. Debe observarse además que el vocablo ira no es orge, sino timos. Lo que se destaca no es la ira divina como una actitud, sino el juicio divino como una expresión de la ira de Dios. La indignación de Dios a causa del pecado y la rebeldía de los hombres da lugar a la expresión final de su ira. Capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El cuadro aparece delante de Juan idéntico evidentemente al que aparece en Apocalipsis 4:6. Obsérvese que el apóstol utiliza un símil, como un mar de vidrio mezclado con fuego. La escena de los versículos 2 al 4 constituye un paréntesis en la que el escritor se detiene para considerar la presencia de los mártires delante del trono de Dios. La figura del mar de vidrio sugiere la gloria de Dios y también es un emblema del esplendor y la majestad de Dios en su trono, que lo separa de toda su creación, una separación que es producto de su pureza y absoluta santidad, la que no comparte con ningún otro, mientras que en Apocalipsis 4:6 el mar de vidrio es semejante al cristal. En 15:2 aparece mezclado con fuego. Memig Menein Piri. El hecho de estar mezclado con fuego sugiere la proximidad de la acción judicial de Dios, que será ejecutada mediante el derramamiento del contenido de las copas por los 7 ángeles. El mar mezclado con fuego es, por lo tanto, una figura del juicio divino que procede de la santidad de Dios. El simbolismo es un recordatorio del juicio de Dios sobre el ejército egipcio, Éxodo 14. Mientras que el pueblo de Israel
marchó victoriosamente a través del Mar Rojo, las mismas aguas cubrieron y destruyeron al ejército del faraón. De igual manera, en Apocalipsis 15:2, los santos mártires de la tribulación que triunfaron sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, aparecen victoriosos en pie sobre el mar de vidrio. Los mártires de la tribulación tienen que enfrentarse a la persona misma del anticristo, la bestia, así como al falso profeta, cuya función, entre otras, es obligar a los hombres a que adoren al anticristo y acepten llevar su insignia sobre la mano derecha o en la frente. Los siervos de Dios rehúsan obedecer y, en su lugar, escogen morir por la causa del Mesías. Perdieron sus vidas físicas, Mateo 16:25, pero ahora están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El arpa era un instrumento usado en la adoración. Ver Apocalipsis 5:8 y 14:2. Los mártires han obtenido una victoria rotunda sobre sus enemigos y reconocen que dicho triunfo ha sido el resultado de su confianza en el Dios soberano. Las arpas de Dios están preparadas para emitir música de alabanza y adoración al Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 15, versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Varias veces en el Apocalipsis se habla de cánticos de alabanza. Ver 5:9, 14:3. El verbo cantan es el presente indicativo voz activa de adó. El presente sugiere una acción continua y el modo indicativo señala la realidad de dicha acción. El cántico de Moisés podría referirse a Éxodo 15 o a Deuteronomio 32. Ambos son clasificados como cántico de Moisés. Éxodo 15 tiene que ver con la alabanza elevada a Dios por la liberación del pueblo de Israel y la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. Deuteronomio 32 fue escrito por Moisés en las postrimerías de su vida. El cántico expresado en el pasaje parece ser más bien un reconocimiento de lo que Dios ha hecho por su pueblo, de manera que la generación que había nacido en el desierto pudiese recordarlo. El cántico de Deuteronomio 32 podría escribirse como un salmo histórico en el que el autor hace un recuento poético de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo con el fin de que el pueblo sea fiel al Señor. Éxodo 15 es un poema épico, describe con términos majestuosos la manera como Dios libró a su pueblo de lo que parecía una derrota inevitable. Dios milagrosamente separó las aguas del Mar Rojo para que los israelitas pasaran y luego unió las aguas para exterminar a los enemigos egipcios. Moisés exalta y alaba a Dios por tan sorprendente victoria. El cántico termina con la afirmación del hecho de que el pueblo de Dios habitará seguro en la tierra prometida y de que Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18. Aunque podría argumentarse tanto a favor de Éxodo 15 como de Deuteronomio 32, como el cántico de Moisés aludido en Apocalipsis 15, un estudio detenido de los pasajes parece apuntar más favorablemente hacia Éxodo 15. El trasfondo de Éxodo 15 tiene un mejor apoyo porque aquel era un canto de victoria tal como este. Apocalipsis 15, 3 y 4. Es un canto de victoria sobre la bestia, su imagen y su número. Otra cuestión que debe considerarse es si se trata de un solo cántico o de dos. El hecho de que el sustantivo cántico o deín se repite con el artículo determinado en ambos casos conduce a la conclusión que se trata de dos cánticos y no de uno solo. Ambos son cantados por la multitud de mártires.
El texto dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Una lectura normal del versículo da a entender que se trata de dos cánticos diferentes. El cántico de Moisés relata la fidelidad de Dios con Israel en reconocimiento del gran número de israelitas que está entre los vencedores, y el cántico del Cordero celebra la victoria final sobre el pecado y las huestes del dragón, que se fundamenta en el sacrificio del Cordero de Dios. Es apropiado que ambos cánticos sean entonados simultáneamente. En Egipto, el faraón había desafiado a Dios e intentaba aniquilar al pueblo escogido. En los postreros días la bestia procurará destruir a los seguidores del Mesías y demandará ser adorado. Tanto en un caso como en el otro, Dios manifiesta que solo Él es el soberano del universo. Los redimidos, por lo tanto, cantan para alabar a Dios y para reconocer la grandeza de su poder. El cántico comienza con una declaración de la omnipotencia de Dios, así como de sus atributos de justicia y verdad. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esta frase evoca muchos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 86, 8 al 10, 139, 14, Amós 4, 13. Particularmente los salmos contienen un constante recordatorio de la grandeza de las obras de Dios. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Salmo 92, 5. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Salmo 98, 1. Ya sea la obra de la creación o de la redención, los hechos de Dios son absolutamente incomparables. Los mártires reconocen la grandeza de Dios dirigiéndose a Él como Señor Dios Todopoderoso. En la presencia de Dios, los mártires se olvidan de sí mismos. Sus pensamientos son absorbidos por las nuevas maravillas que les rodean. La gloria de Dios y el gran cúmulo de cosas de las que sus propios sufrimientos y victoria forman una parte infinitesimal, se abren delante de ellos, comienzan a ver el gran tema del drama mundial y escuchamos la doxología con la que saludan la primera visión clara de Dios y sus obras. El vocablo todopoderoso, pantocrator, se usa en la Biblia solo con referencia a Dios. En el Apocalipsis aparece 9 veces, en 1:8, 4:8, 11:17, 15:3, 16:7 y 14 y 19:6 y 15 y 21:22. En todos los casos, dicho término describe la inmensa grandeza de Dios. Él ejerce todo poder tanto sobre los hombres como sobre el resto de la creación. Nada está fuera del círculo de su autoridad. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esta frase nominal, no hay verbo en el texto griego, reconoce y declara la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. El salmista dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 9b. En Apocalipsis 16, 7 dice, tus juicios son verdaderos y justos. Ver también Apocalipsis 19, 2. El amor y la justicia de Dios no están reñidos. El Dios que ama al mundo, Juan 3, 16, lo juzgará con justicia. Ver Romanos 2, 3 al 6, Hechos 17, 30 y 31. Dios tiene todo el derecho de juzgar porque Él es el Rey de las naciones. O Basileus ton et non. En el texto griego dice naciones en lugar de santos. Precisamente el tema central del Apocalipsis gira alrededor del hecho de que Dios, en la persona del Mesías, toma posesión de lo que por derecho le pertenece, es decir, el gobierno absoluto de las naciones de la tierra. Apocalipsis 11:15. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Esta pregunta retórica requiere una respuesta categórica. Nadie. Viene el día en que todo lo creado tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:11. A la postre, después de los juicios de las plagas postreras, toda persona voluntariamente
reverenciará y glorificará el nombre de Dios. El pecado ha hecho que el hombre haya perdido el temor de Dios. Ve Romanos 3:18, Salmo 36:1. La intervención final y judicial de Dios hará que muchos teman y vuelvan sus corazones a Él. Apocalipsis 11:13. Pues solo tú eres santo, oh timonos, oh cíos. Los hombres deben temer a Dios en primer lugar porque solo Él es absolutamente santo. El vocablo santo o cíos aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces tiene que ver con Cristo, Hechos 2:27, 13:35 y Hebreos 7:26. Este no es el vocablo que por lo general se traduce santo en el Nuevo Testamento. El significado fundamental de ocios señala al hecho de que el carácter sagrado de Dios es una razón para que reciba adoración universal. Ese mismo término se usa respecto a Cristo para explicar el porqué de su resurrección. Hechos 2:27 y 13:35. La absoluta santidad de Dios es una razón fundamental de por qué es digno de ser alabado y reconocido como el soberano del universo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esta frase comienza en el texto griego con el vocablo oti, que significa ¿por qué? La función de dicho vocablo es explicativa. Juan da una segunda razón de por qué Dios debe ser alabado universalmente. Dios será temido y glorificado por todos, y prueba de eso es que todas las naciones vendrán, exousin, y te adorarán, proskineisousin, enopion sou. Obsérvese que ambos verbos vendrán y adorarán son futuros de indicativo. Ambos señalan a lo que ha de ocurrir como resultado de la segunda venida en gloria del Mesías. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Isaías 11:9, Habacuc 2:14. Dios será universalmente adorado por los habitantes de la tierra en la era del reinado glorioso del Mesías. Isaías 2:2 al 4, Zacarías 14:9 y 16 y 17. Los habitantes de la tierra subirán a Jerusalén y adorarán delante de la presencia del Señor Dios Todopoderoso, porque tus juicios se han manifestado. Otidika yomata sou e panterotesan. Mejor, porque tus actos justos se han manifestado. El vocablo dikayo mata se refiere a que los actos de Dios están en conformidad con los criterios de fidelidad y lealtad hacia su persona y su palabra. La tercera razón de por qué Dios debe ser adorado y exaltado por todos es que Él ha hecho un despliegue universal de sus actos justos. Dios es justo en sus juicios y en sus tratos con sus criaturas. Los actos justos de Dios tendrán una manifestación cabal cuando el Señor Dios Todopoderoso derrote de manera final y total a sus enemigos y la tierra sea preparada para que el Mesías reine en paz y justicia. Capítulo 15, versículos 5 y 6. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El apóstol Juan introduce el tema de una nueva visión con la frase después de estas cosas miré, kai metatauta eidon. La visión es solemne y dramática. Juan contempla que el templo del tabernáculo del testimonio que está en el cielo fue abierto. El verbo fue abierto, einoihei, es el aoristo indicativo voz pasiva usado con función profética. La frase el templo del tabernáculo del testimonio, o naos, teis, skeineis, tou, martirión, en toi o uranoi, es un recordatorio del lugar donde la ley de Dios era guardada, el templo, o naos,
se refiere al lugar santísimo o cámara interior del tabernáculo. Se describe como el tabernáculo del testimonio debido a la presencia de las tablas de piedra con los 10 mandamientos que fueron colocadas en el arca del testimonio en el lugar santísimo. Éxodo 32:15, Hechos 7:44 y que se menciona con frecuencia en el Antiguo Testamento. Éxodo 38:21, Números 1:50 y 53 y 10:11. 17, 7 al 8 y 18, 2. El tabernáculo en el desierto fue construido por instrucción divina, Éxodo 25, 40, y es el arquetipo usado para la edificación del templo. El templo del tabernáculo del testimonio es abierto para permitir la salida de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Los 7 ángeles llevan vestidos sacerdotales y se preparan para ejecutar los juicios ordenados por Dios. El tiempo de la misericordia se ha agotado y ahora la ley de Dios toma su curso. Obsérvese el uso del artículo determinado los, hoy, delante del sustantivo ángeles. Se trata de los 7 ángeles, es decir, los que tienen las 7 plagas postreras. La referencia es a los mismos seres mencionados en 15:1. Son ellos los que salen del templo del tabernáculo en el cielo. Su atavío es impresionante. El vocablo vestidos, endenimenoi, es el participio perfecto voz pasiva de envío. Los 7 ángeles están totalmente vestidos para la tarea que tienen que realizar. Su ropaje de lino puro y resplandeciente denota la naturaleza noble y sagrada de su oficio. Éxodo 9:2, Daniel 10:5. El texto añade, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. La expresión ceñidos alrededor, periesosmenoi, es el participio perfecto, voz pasiva, de perisonnumi, y sugiere el uso de un cinturón ancho para sostener la vestidura larga y abundante. El atavío completo de los 7 ángeles sugiere lo siguiente. 1. Sus vestidos eran sacerdotales, eran semejantes a los que usaba el sumo sacerdote. 2. El vestuario era de naturaleza real, semejante al que usaban príncipes y reyes. 3. El vestido de los ángeles era celestial, semejante al del ser que estaba junto a la tumba de Cristo. Mateo 28:3 y Marcos 16:5. En resumen, el lino limpio y brillante con el que los ángeles están vestidos es simbólico de pureza y justicia. Ver Apocalipsis 19:14. El cinturón ancho que llevan alrededor del pecho sugiere que realizan funciones oficiales reales. Los 7 ángeles son oficialmente designados por el Rey Mesías para ejecutar los juicios contenidos en las copas. Esos juicios tienen lugar simultáneamente con la venida del Mesías a la tierra, con gran poder, gloria y majestad. El hecho de que los 7 ángeles salieron exeiten del templo ectou naou sugiere que los juicios que están a punto de ejecutar tienen su origen en la misma santidad de Dios. Capítulo 15, versículos 7 y 8. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Los 4 seres vivientes aparecen por primera vez en Apocalipsis 4:6. Dichos seres ocupan un lugar estratégico alrededor del trono de Dios y sirven en la inmediata presencia del Señor. En Apocalipsis 6:1 al 8 son quienes emiten la voz ordenando la aparición en el escenario de la historia de los jinetes que cabalgan los diferentes caballos. En Apocalipsis 15:7, uno de los 4 seres vivientes hace acto de presencia para entregar a los 7 ángeles las copas llenas de la ira de Dios.
Obsérvese que según 15:6, los 7 ángeles ya tienen las 7 plagas de los juicios divinos que han de ejecutarse sobre los habitantes de la tierra. A las 7 plagas se les añade el contenido de las copas, es decir, la ira de Dios. El sustantivo copas, pialas, se refiere a una vasija ancha y de poca profundidad o a un platillo hondo. A diferencia de los mencionados en 8.4, estas no despiden el humo de la gratitud a Dios, sino que están llenas de vino venenoso, caliente y amargo, del que emana la divina majestad, cuya intensa santidad irrumpe en juicio contra el pecado humano. Las 7 copas de oro estaban llenas de la ira de Dios. El término llenas, gemousas, es el participio presente voz activa de gemo, que significa estar lleno, estar repleto. Ver Lucas 11:59, Romanos 3:14, Apocalipsis 4:6 y 8, 5:8, 15:7 y 17:3. O sea que las 7 copas estaban llenas hasta el punto de desbordarse y su contenido es nada menos que la ira de Dios. Tou timou ton teou. Esa plenitud habla tanto del carácter devastador como de la naturaleza definitiva del juicio divino venidero. Apocalipsis 14, 8 y 10. Nótese la frase, y por lo tanto, que vive por los siglos de los siglos. Dicha frase destaca la eternidad de Dios y por lo tanto el carácter eterno de su juicio. La frase sugiere además la singularidad de Dios. Todos los demás seres son infinitos, solo Dios es autosuficiente. Hay aquí un solemne recordatorio para aquellos que adoran al dragón y al anticristo. Quienes lo hacen están adorando a criaturas malvadas y rebeldes. Solo Dios es digno de ser adorado. Él es el Dios eterno y soberano. Apocalipsis 15:8 parece ser un recordatorio de lo que ocurrió cuando el tabernáculo en el desierto fue completado. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo 40, 34 y 35. La presencia de Dios es simbolizada por el humo, Capnou, y la Shekinah, es decir, la gloria de Dios se hizo visible. El poder de Dios tiene que ver con la capacidad o habilidad dinámica de Dios para ejecutar todos sus actos. Y nadie podía entrar en el templo. Mientras Dios esté actuando judicialmente, el humo de juicio pone de manifiesto que Dios está obrando en el furor de su ira. No se puede hacer ninguna intercesión, no se puede ofrecer ninguna adoración mientras dura el juicio. Es semejante a lo ocurrido en Lamentaciones 3:44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Debe observarse que nadie podía entrar en el templo, es decir, que nadie tiene acceso a la presencia de Dios mientras dura la ejecución de los juicios de las 7 plagas. Eso es lo que sugiere la frase, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta frase es temporal con función de futuro, como sugiere el uso del adverbio hasta, achri, acompañado del verbo se hubiese cumplido, teleshosin, que es el aoristo primero del subjuntivo voz pasiva. La séptima y última copa es la que produce la consumación de la ira de Dios. También debe recordarse que los juicios de las copas están contenidos dentro de la séptima trompeta, Apocalipsis 10:7. La séptima trompeta es la que anuncia la segunda venida en gloria del Mesías para establecer su reino, Apocalipsis 11:15. De modo que los juicios de las copas son simultáneos con la segunda venida de Cristo, los acontecimientos relacionados con la consumación de la ira de Dios y por lo tanto con el cumplimiento de los juicios de las 7 plagas de los 7 ángeles abarcan los sucesos mencionados en los capítulos 16 al 20. Es importante destacar
que los juicios de la consumación de la ira de Dios son reivindicativos y no vindicativos. Dios no ha de actuar en venganza, sino que ha de reclamar lo que justamente le pertenece, es decir, el derecho de gobernar y reinar sobre su creación. Resumen y conclusión. El capítulo 15 del Apocalipsis pone de manifiesto la preparación divina para la ejecución de los juicios que han de consumar la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. Esa consumación se realiza mediante el derramamiento del contenido de las 7 copas con las 7 plagas postreras. En su visión, Juan contempla un mar de vidrio mezclado con fuego en el que aparecen los mártires de la tribulación que resistieron a la bestia y se negaron a someterse a sus exigencias. Delante de la presencia de Dios entonan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. De ese modo reconocen varios de los atributos de Dios. 1. Su omnipotencia. 2. Su justicia. 3. Su verdad. 4. Su soberanía. 5. Su santidad. Y 6. Su dignidad de ser universalmente adorado. Finalmente, el apóstol ve el templo o lugar santísimo del tabernáculo del testimonio que está abierto en el cielo. Del lugar santísimo salen 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Los ángeles visten atavíos reales y se preparan para ejecutar la orden divina. El lugar santísimo se llena de humo a causa de la presencia de la gloria de Dios. Durante la ejecución de los juicios, nadie tiene acceso a la presencia de Dios. Esos juicios escatológicos serán inapelables. Dios ha de reivindicar su causa y reclamar el derecho de soberanía sobre su creación.